sabemos que la gloria del ser humano consiste en eso, en conocerle y entenderle, en experimentarlo y entenderlo. Hoy entramos a la 9ª jornada del caminar del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra de promesa. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor la presencia de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el que comunica, el que revela, el que alumbra. Sin Él nada podríamos hacer. La mente humana no puede alcanzar el conocimiento que solo llega por revelación del Espíritu Santo. De manera que no vamos a confiar en ninguna manera en nuestra mente humana, sino confiar en el poder y en el ministerio maravilloso del Espíritu Santo para con nosotros. Padre bueno, muchas gracias en esta noche. Deseamos que te deleites manifestándote como ese Padre maravilloso que sabes de antemano qué necesitamos. Tú sabes que necesitamos entender. Tú sabes qué preguntas y dudas hemos tenido en el corazón. Y esta noche vas a responder a muchos, ojalá a todos, de lo que hemos tenido pendiente delante de ti. Queremos en esta noche, Señor, pedir que te deleites derramando tu espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti. Santo Espíritu, comunícanos. Deleítate tú también en cumplir todo el propósito de bondad que Dios tiene para con nosotros hoy y que cumpla la obra de fe nuestra, oh Dios. Estamos creyendo en aquel que fue enviado por el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Glorifica al Hijo en nosotros. Te lo pedimos, Santo Espíritu, en esta noche y te damos gracias. Recibimos el así sea que de ti proviene, porque esta es tu voluntad, porque estamos deseando lo que a ti te agrada, estamos deseando lo que tú quieres, y por eso sabemos que tenemos el así sea tuyo como respuesta. Y ese así sea es una orden, hace que lo que hemos pedido exista, sea hecho, y el Espíritu Santo lo trae a nosotros en esta noche. Santo Espíritu de Dios, deleítate alumbrando tu palabra, deleítate alumbrando nuestros corazones. Tú nos dices en la Escritura, en Hebreos capítulo 4, que tu palabra es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir, oh Dios, separar el alma del espíritu, separar los huesos de los tuétanos, separar los pensamientos de las intenciones. Y tú nos haces conocer por tu palabra cuál es el verdadero estado nuestro, para que podamos ser cambiados, oh Dios. Hoy pedimos ese entendimiento que tú das, que lleva a acciones eficaces, a cambios verdaderos en nuestras vidas. Y damos tantas gracias por ello en el nombre de Cristo Jesús. Muéstranos hoy, deleítate en dejarnos ver cuál es nuestro estado verdadero con respecto a lo que tú quieres tocar esta noche. Bendito seas por ello en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto que en la jornada 8ª, que era el desierto de Sin, Dios nos habló con bastante claridad acerca de la importancia de que trabajemos espiritualmente. Y ese trabajo espiritual consiste en que creamos en el Señor Jesucristo. Creamos que Él es el verdadero pan del cielo, que Él es el que descendió del cielo para dar vida en la tierra, que creamos que los que masticamos su carne, como dice la Escritura, y bebemos su sangre, esos somos los que permanecemos en Él y esos somos aquellos en quien el Señor Jesús permanece. De tal manera que vivimos de la vida de Jesús, así como Jesús vivió de la vida del Padre aquí en la tierra. Nosotros vivimos de la vida de Él y creemos y trabajamos en creer eso, y esa es la obra de fe que Él quiere que hagamos. Él nos pide que trabajemos, que gastemos nuestras energías, no en el pan que perece, en el pan terreno, en el pan natural, sino ante todo que gastemos nuestras energías en ese pan que permanece para vida eterna. Entonces estamos creyendo y haciendo nuestro trabajo en esta noche. Vimos entonces que Él nos animó en toda la jornada al desierto de Sin a creer, a aprender a recoger el maná diario, a compartir la cena diariamente, saber y confiar en que no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él prometió que les daría pan cada mañana del cielo, y así fue. Vimos que durante 40 años, 14,600 días, vieron 14,600 veces el mismo milagro día tras día.
de que Dios cumplía su palabra. De tal manera que ellos debieron haber aprendido a confiar. Y los que no confiaron, los que no pudieron, sencillamente murieron postrados en el desierto. O sea que uno puede ver la gracia de Dios tan maravillosa, pero también la severidad de Dios. Y creo que eso es algo que Dios va estableciendo en el corazón nuestro también. Hoy entramos a extender esa confianza y a eliminar aquello en lo que no debemos confiar, para que confiemos solo en Él. Lección 19, jornada 9. Nos dice la Escritura en Números 33:12, salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Ese mismo evento nos lo relata Éxodo 17 en el verso 1. Como nos lo da Éxodo, no lo entenderíamos si no tuviéramos Números 33 y viceversa. Entonces, vamos a revisar qué nos dice Números 33, los versos 12 a 14. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Verso 13. Salieron de Dofca y acamparon en Alús. Verso 14. Salieron de Alús y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Vemos entonces en Números 33 que realmente, una vez que salieron del desierto de Sin, hubo 2 jornadas más para llegar a Refidim. Veamos lo que dice Éxodo 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Pueden ver ustedes que en Éxodo 17:1 dice que ellos partieron del desierto de Sin por sus jornadas. Esas jornadas son las que nos ha mostrado Números 33, o sea que había 2 jornadas intermedias entre el desierto de Sin y llegar a Refidim. Y esas 2 jornadas eran Dofca y eran Alús. Entonces, con ese entendimiento, nos preguntamos, ¿qué es Dofca? ¿Qué es el principio que Dios quiere enseñar al pueblo de Israel y a nosotros con esto que sucede en Dofca? Dofca no es un lugar desconocido, por el contrario, es bien conocido y muy sobresaliente en el mundo. Y este debe llamar nuestra atención hacia la actitud de Dios, que lo que es significativo y sobresaliente para el mundo no le merece siquiera que Dios lo mencione. O sea, ustedes vieron que en Éxodo 17, Dios no menciona a Dofca, habla de que salieron del desierto de Sin por sus jornadas. Él no menciona a Dofca, lo menciona ya en Números. ¿Por qué razón? Porque Dios está dándonos un mensaje. Lo que Él no menciona significa que realmente no debe ser importante para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que Dios está entonces pretendiendo decirnos al ignorar Dofca si Dofca era tan importante para el mundo? Encontramos en Lucas 16:15b que Dios expresa aquello de que hay cosas que son muy importantes para el mundo, pero no lo han de ser para nosotros. Vamos a Lucas 16, verso 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis y vosotros mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Dofca es un lugar absolutamente importante para el mundo, como vamos a empezar a verlo enseguida. Pero vemos que Dios nos está dando hoy un principio, algo que debemos entender de cómo piensa Él. Y es que lo que para los hombres tenemos por sublime, eso que nosotros tenemos por sublime delante de Dios es abominación. Algo abominable es algo que huele fétido, o sea, es algo absolutamente repugnante. O sea, Dios está diciendo que aquello que para nosotros los hombres tengamos por sublime, eso mismo delante de Dios es absolutamente fétido, algo totalmente detestable. Dios está enseñando y va a enseñarnos acerca de esto. Dios quiso que pasaran por Dofca, pero no quiso que recordaran nada de ella, ni que sus experiencias en Dofca afectaran su futuro. Y vamos a ver entonces en qué consistía lo sublime que el mundo le asignaba a Dofca. Dofca también se llama Serabit el Cadim.
la historia y la arqueología indican que en ella se encontraban minas de turquesa y de cobre. Era un lugar de grandes negocios en su época. A veces uno piensa que cómo Dios los hace pasar por sitios como estos, ¿no? Cuando empezamos a entender, uno dice, wow, uno asumía que todos los sitios eran sitios absolutamente despoblados donde Dios estaba enseñando algo directamente a ellos, pero aquí los ha llevado a un lugar donde el mundo ve algo que es absolutamente valioso para el mundo y vamos a ver cómo Dios dice, eso para mí es una abominación. Y entonces, ¿qué es lo que es grande para Dios? Si lo que es grande para el mundo es abominación para Dios, ¿qué es lo que es grande para Dios? Vamos hacia allá. De allí se sacaban las piedras preciosas para Faraón. El faraón que inició la explotación de las turquesas y el cobre se llamó Nefru, de la cuarta dinastía de los faraones ramésidas. El faraón del éxito de Moisés fue Ramsés II de la dinastía 19. Entonces pueden ver cuánto tiempo atrás. Dovka ya era una ciudad absolutamente famosa y muy apreciada por el mundo. ¿Debido a qué? Era un sitio de grandes negocios. Nefru, quien empezó la explotación de la turquesa y del cobre, levantó también un templo a la diosa Baala, femenino de Baal, que es la misma diosa Asera, Astarot o Astarte, y a la que los egipcios llaman Hathor. En Dovka estaba concentrada toda la adoración pagana de la península del Sinaí y se mezclaban la adoración pagana con el comercio de piedras preciosas y cobre. Vemos aquí que Dovka no solo era muy importante por los negocios, sino por toda la actividad idolátrica que había en Dovka. O sea, había tinieblas y había mucho dinero, mucha riqueza. Dovka era importante para el mundo no solo por las riquezas que manejaba con las piedras preciosas, las turquesas y el cobre, no solo porque era un centro de idolatría de toda la península del Sinaí, sino además porque había algo muy importante en ella para el mundo intelectual. En Dovka se descubrieron los primeros indicios del alfabeto que utilizamos, de modo que somos herederos de Dovka sin que lo supiéramos. Encontramos que en Egipto se usaban los jeroglíficos y en Mesopotamia se usaban en esa época las escrituras en tabletas de barro que se llamaban cuñas. De ahí viene la escritura cuneiforme. Pero en Dovka comenzó el alfabeto. El alfabeto de Dovka lo tomaron los cananeos, de allí pasó a los fenicios, de los fenicios lo pasaron a los hititas. Hititas son los mismos eteos. Ellos se llaman la cultura hitita, pero realmente son los eteos. Los eteos fue una civilización muy avanzada. Ustedes saben que de los eteos realmente proviene la relación a través de pactos. Nosotros hablamos de que Dios usa una relación de pacto con el ser humano. Él puede mostrarnos a los hititas como una cultura de la cual se puede entender cómo es que funciona el pacto. Gente avanzada en sus relaciones y también intelectualmente. De los hititas, esto pasó ¿a dónde? Pasó a los griegos. De los griegos pasó a los romanos. Y de ahí a nosotros. De Dovka proviene la escritura. Desde el punto de vista humano, cultural, arqueológico, la historia del alfabeto es muy importante. O sea, wow. Uno dice, oiga, esa población era definitivamente algo muy especial para esa época, ¿no? Pero Dios no trabaja con lo que el hombre considera magnífico. Dios trabaja en otro lugar. O sea, es increíble. Dios no está trabajando en esos lugares. Dios trabaja en otro lugar con su gente. ¿Cuál es ese lugar? Leamos Lucas, capítulo 3, los versos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Observen en estos versículos algo muy interesante. El Espíritu Santo comienza por mostrarnos en estos versículos el imperio de Tiberio, el cual llevaba 15 años gobernando. Acá lo dice empezando en el año 15 del imperio de Tiberio César. Y allí el Espíritu Santo también nos muestra quiénes son los hombres que están gobernando juntamente con Tiberio. Y encontramos que nos indica cuáles son esos gobernantes.
Pero termina porque el objetivo de Dios no es ser el historiador de todos ellos, no. El interés de Dios está expreso en el final del versículo 2, donde dice, y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Observen que Dios no estaba trabajando, y es lo que Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel al pasarlo por Dovka. Dios no estaba trabajando en medio de lo que el hombre llama sublime. Dios trabaja totalmente a extramuros. Dios estaba trabajando mientras tanto en el desierto con Juan Bautista. El desierto es un sitio que realmente usa Dios para poder formar el carácter de nosotros, carácter que hemos de tener para poder heredar el reino, para poder entrar a la tierra de promesa. De modo que el desierto es un sitio muy especial para nosotros. No es lo que el mundo llama especial. El mundo tiene otras cosas las que llama especiales, pero Dios siempre tiene el desierto para poder enseñar. ¿Por qué? Porque en el desierto realmente lo que logra es una separación. Él al sacar el pueblo de Israel de Egipto, lo separó de Egipto, lo separó también de otras culturas, de tal manera que puedan enfocarse solamente en la enseñanza de Dios. Ellos en el desierto no tienen una influencia externa, y en el desierto Dios pretendía sacar Egipto del corazón de ellos, o sea, limpiarlos, totalmente santificarlos y poderlos entrar a la tierra de promesa. De manera que el desierto para nosotros debe ser algo que debe tener una gran valía, lejos de verlo con temor, con menosprecio, con incertidumbre. La palabra desierto para nosotros debería alegrarnos, así como nos alegra el oír la palabra ley. El desierto es donde vamos a ser enseñados directamente por Dios y saber que el desierto no tiene nada que ver con lo que el mundo llama importante o sublime. Dios busca es separarnos, al contrario, de todas esas cosas que el mundo sublimiza y magnifica. Dios estaba trabajando en el desierto, Dios no estaba con los grandes según los hombres. O sea, Dios no estaba ya con Tiberio, con ninguno de sus gobernantes, ni en esa ciudad. Estaba en el desierto con Juan el Bautista. En el desierto de Sin aprendieron a confiar en Dios, esperando el maná, obedeciendo a Dios. La lección en Dovka es que al confiar en Dios, no hay que confiar en las apariencias de los hombres. O sea, Dios está extendiendo, está limpiando aún más, llevándonos a más en el concepto de confiar en Él. Si estamos confiando en Él, no solo por el pan del día, por el maná, no solo por el verdadero pan que es el Señor Jesucristo, Él nos está diciendo, deben entender que si están confiando en mí, no hay que confiar en las apariencias de los hombres, no hay que confiar en lo que los hombres llaman grande, lo que llaman importante, no hay que confiar en eso. Y ese mensaje debe ser tan claro, y vamos a verlo al final, que va a tocar nuestras vidas muy de cerca. Ojalá estemos con los corazones dispuestos y abiertos y el Espíritu Santo nos alumbre esta noche. Necesitamos cambiar nuestra estimación de las cosas. O sea, tenemos una escala de valores todavía del mundo. Si creemos que lo importante es lo que el mundo llama importante, nuestra escala de valores no ha sido ordenada, aún está desordenada. Necesitamos cambiar nuestra estimación de las cosas a no juzgar por las apariencias, sino a discernir con los ojos de Dios. Lo que Dios no quiere ni mencionar es porque no tiene valía. Lo que Dios no quiere ni siquiera mencionar es porque no tiene valía. Desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual. Y debemos tener la misma manera de ver las cosas, ver con los ojos de Dios, discernir con los ojos de Dios, es lo que Dios está pretendiendo. Para Dios tiene valía lo que tiene que ver con sus planes. Entonces, ¿qué es lo que es valioso para Dios? No es lo que el mundo llame valioso o importante. Para Dios lo que tiene valía es lo que tiene que ver con sus planes, con su propósito eterno, con la economía de Dios. Por eso es que tenemos que conocer la palabra, conocer cuáles son los deseos, cuál es la voluntad, el propósito de Dios, porque solo así podremos discernir realmente y no caer en la tentación de confiar en lo que el mundo llama grande. ¿Podemos confiar en qué? En todo aquello que apunte a los planes de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, al reino de Dios. Eso es lo que es valioso para Él y debe ser lo valioso para nosotros. Y debemos confiar en ello, pero no en lo que el mundo llama importante y que no apunta de ninguna manera al reino de Dios. Si tú lees los hechos de los apóstoles para averiguar cómo vivían los apóstoles,
¿Cuánto ganaba el apóstol Pedro? ¿Alguna vez has preguntado eso? ¿Cuánto le ganaba Pedro? ¿Y cuánto le ganaba Juan? Y Pablo, que era como más, caminaba más, entonces, ¿cuánto ganaba él? ¿Por qué? Porque para nosotros todavía puede ser muy importante la economía del mundo, el dinero. De lo que importa a los hombres no nos dicen nada. El libro de Hechos habla de las cosas del reino, habla de la unción, habla del poder de Dios, habla de la sabiduría, habla de la revelación, habla de todo lo que tiene que ver con el reino. Pero es otro tipo de cosas que aparentemente para el mundo son importantes. Si Dios no las menciona es porque Él dice no deben ser importantes para ustedes. Para ustedes lo importante debe ser lo que tiene que ver con mi reino, mi propósito, mi voluntad. Entonces, miren las cosas con los ojos de Dios, es lo que Él nos está diciendo en esta noche. Ahora, cuando nosotros aún vemos como importante lo que el mundo ve importante, el mundo ve como importante las finanzas de este mundo. ¿Qué sucede? Pues que nosotros, al mirar esas cosas, juzgamos no según Dios, juzgamos según un corazón totalmente adámico, totalmente en la carne, totalmente oscuro. Incluso el juzgar de esa manera hace que muchas personas ni siquiera puedan obedecer a Dios con respecto a sus diezmos y ofrendas. Porque están pensando, si a este hombre que está sirviendo a Dios, tantas personas le dan de a tanto, entonces se está embolsando tanto mensualmente. O, el tipo está enriqueciendo, yo no voy a dar diezmos allá. Ahora, estoy hablando porque yo también lo viví. Tengo 43 años de seguir al Señor. Yo también tuve que pasar por la niñez, por la adolescencia, ser un cristiano carnal y buscar que Dios santificara y limpiara mi alma y mi corazón. O sea, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Te puedo decir con toda la certeza, mirándote a los ojos, lo que estoy diciéndote. Uno muchas veces hacía cuenta, decía, no, aquí no debo dar diezmo, aquí están enriqueciendo con nosotros. Wow. ¿Qué estábamos diciendo? Para mí es importante las finanzas de cada persona. Y aquí creo que hay unas finanzas que no están de acuerdo a lo que puede ser justo, a lo que considero que debería hacer. Ahora, yo quiero decirles esto. Observen que si uno tiene una escala de valores que no es la misma escala de valores de Dios, uno puede ser estorbado en obedecer a Dios mismo. Ahora, ustedes me preguntarían, sí, pero ¿y cuando un hombre se está embolsando una plata que va más allá de sus necesidades, qué? ¿Debo entonces yo obedecer a Dios y dar mis diezmos? Y la respuesta que yo te doy con lo que yo he experimentado en mi vida es sí. ¿Por qué razón? Porque debemos tener muy claro esto. Cuando tú estás en necesidad, tu fe es probada. ¿Crees que Dios puede suplirte? Entonces, cuando estamos en necesidad, lo que Dios prueba es nuestra fe en creer que Dios sí puede suplirnos. Cuando estás en necesidad, lo que está probando en ti es la fe que tú tienes en Él. Si puedes confiar en Él como proveedor. Y créanme que cuando uno está en necesidad y no tiene ninguna otra alternativa, uno cree o cree. Tiene que creer. Y yo diría que la prueba de la fe puede ser más fácil que la prueba de la abundancia. Porque cuando una persona está en abundancia, no es que no esté siendo probada por Dios. No, señor. En la misma abundancia Dios también está probando el corazón de esa persona. Porque cuando hay abundancia, no se está probando la fe para que Dios provea, porque ya está proveyendo. Cuando tú estás recibiendo abundancia, Dios lo que está probando es tu carácter. Entonces, hay dos clases de prueba con la provisión económica. Hay una prueba cuando estás en necesidad, en escasez, y esa prueba está Dios probando tu fe. ¿Crees o no que yo te puedo suplir? Cuando Dios está dando abundancia, no necesito probar tu fe de si yo te proveo o no, porque estás recibiendo abundancia. Lo que estoy probando ahora que tú estás recibiendo abundancia es tu carácter. ¿Realmente manejas la abundancia a la manera de Dios? ¿Manejas la abundancia a la manera mía, dirá el Señor Jesucristo? ¿Qué quiere decir eso? En época de abundancia es donde Dios está probando el carácter tuyo. En el sentido de, si ahora que tengo abundancia, tengo dos posibilidades. Hacer de la piedad una fuente de ganancia, lo cual es algo que Dios en la palabra establece claramente. La piedad no puede ser una fuente de ganancia. Ahora, sé que muchos de ustedes son hombres de negocios. Yo también estuve en el mundo de negocios por muchos años, administrando negocios de otros. Si yo tengo un superávit por encima de costos más impuestos,
A ese superávit se llama ganancia. Entonces quiere decir que Dios está estableciendo claramente que la piedad no es una fuente de ganancia. Todo superávit, un hombre de Dios que tiene el carácter de Cristo, lo estará redistribuyendo. Tenemos que redistribuir necesariamente a quienes, primeramente, estar diezmando. Debemos estar atendiendo a huérfanos, a viudas. Debemos estar atendiendo levitas. Debemos estar atendiendo a nuestra propia familia. Debemos estar atendiendo a los necesitados, a los extranjeros. O sea, ahí es donde Dios está probando el carácter. O tu carácter es el carácter de una persona que usa la piedad como fuente de ganancia, o tu carácter es el carácter de Cristo que da a los pobres, provee a todos los necesitados. Bien interesante. Ahora, cuando yo digo no, aquel hombre está recibiendo más de lo que, yo realmente me estoy convirtiendo en juez. Dios establece que Él es el único juez de vivos y de muertos. Ya estamos acercándonos al monte Sinaí. Y cuando lleguemos al monte Sinaí vamos a detenernos en los 10 mandamientos, cosa que quizá nunca hemos hecho. Y vamos a ver que la palabra Elohim, con la cual la Biblia denota a Dios, significa juez. O sea, cuando el Señor dice allá en el Sermón del Monte que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque con la misma vara que juzguemos seremos juzgados nosotros, Él lo que está diciendo o lo que está buscando es que nosotros podamos cumplir el primer mandamiento. Porque el primer mandamiento es que Él es Dios. Él es el único juez. Y yo no puedo endiosarme juzgando a otro. Si Dios dice da tus diezmos, doy mis diezmos, y si viene el diablo a decirme en la mente, oye, ya se están enriqueciendo con esto, yo debo decir, yo no soy el juez. Yo estoy obedeciendo a Dios. Y Dios está conociendo mi corazón. Ahora, oro a Dios para que ese hombre que está recibiendo abundancia pueda pasar la prueba que Dios está obrando sobre su carácter y que sea encontrado como un hombre probo, un hombre que realmente tiene el carácter de Cristo, un hombre que no usa la piedad como fuente de ganancia. Pero nosotros no podemos permitirnos constituirnos en jueces porque nos va a impedir obedecer a Dios. Hoy en día, con tantos malos testimonios, podemos decir, sí, pero es que han pasado cosas como esta y esta, y tendrás infinidad de casos equívocos. Pero eso no anula la palabra de Dios, no la anula. Quiero que revisemos algo muy importante con respecto a esto, de las pruebas. Y vamos a Romanos capítulo 5, si son tan amables, si me acompañan en sus Biblias. Porque este es un tema muy importante y creo que es algo que tenemos que resolver muchos. Yo tuve que resolverlo y no lo resolví en un mes. Creo que tuve unos cuantos años para resolverlo, créanme. Por eso sé de lo que estoy realmente hablando y de lo que deseo que el Espíritu Santo nos alumbre. Vamos a buscar este versículo donde el Señor nos dice que nos alegremos aún en las pruebas. Verso 3 de Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, ¿qué es tribulación? Tribulación es todo faltante de bienes terrenos. Dinero, salud, relaciones, etcétera, ¿no? Cuando eso está mal, no funciona, estamos en tribulación. Dios dice que no solo hemos de glorificarnos en la esperanza de la gloria de Dios en nosotros, sino que también nos gloriemos, o sea, nos gocemos, disfrutemos estar en tribulaciones sabiendo, hay que saber por revelación que la tribulación produce perseverancia. Sabemos que en la tribulación Dios está mirándonos a ver si perseveramos en creerle a Él, en confiar en Él y su palabra. Pero esa perseverancia, dice acá, produce prueba. ¿Qué significa entonces aquí la palabra prueba? La palabra prueba en griego es documento. O sea, Dios está diciendo que en las tribulaciones se produce perseverancia en nosotros, en nuestro carácter, se produce el hábito de perseverar. Sí, no, aún no veo, pero Dios establece en su palabra esto y lo que Él dice es. Y Él se está demorando porque quiere que yo sea un hombre perseverante, una mujer perseverante. Persevere en creer en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha establecido, en lo que Él desea, porque su voluntad no es más que sus deseos, el bien que Él desea para mí. Dios no lo da enseguida. Él muchas veces demora el tiempo suficiente hasta que nos volvamos gente que persevera en contra de las mismas circunstancias. Y esa perseverancia, dice Él, produce prueba. ¿Qué es lo que Él necesita producir a través de ese perseverar?
Él lo que está buscando es que nosotros podamos producir un documento, un buen documento, o sea, un buen testimonio. Que las personas que leen nuestra vida puedan decir, wow, óyeme, esta persona, aunque no tiene abundancia y sigue con escasez, sigue creyendo en Dios, sigue agradeciendo a Dios, sigue fiel al Señor. Wow, increíble. Oiga, esta persona debe tener realmente a Dios para que pueda perseverar de esta manera. Esa persona, a través de la tribulación y de la perseverancia, Dios también está enseñándole a que produzca un buen documento, un buen testimonio con su vida, testimonio que es leído por aquellos que lo rodean. Ahora, los primeros que leen nuestro buen documento, nuestro buen testimonio, nuestra buena prueba, ¿quién es? La familia. Mi esposa, ¿cómo me ve cuando estamos en tribulación? ¿Este hombre sí persevera en Dios? Sigue buscando al Señor, sigue leyendo la Escritura, sigue creyéndola, sigue dándole gracias a Dios, está gozoso. Su fe está en alegría y en acción de gracias. ¿Cómo está él? Ahora, si no lo hago, que indudablemente lo que sucede con todos nosotros, Dios va a demorar la bendición para que sigamos perseverando, sigamos perseverando, sigamos perseverando, y en medio de esa perseverancia Él también pueda empezar a ayudarnos y a enseñarnos a producir un buen documento escrito, un buen testimonio de nuestra creencia en Dios. ¿Tiene sentido ahora sí? Increíble, ¿no? Dios está queriendo que produzcamos un buen testimonio. Dios está empeñado en formar ese carácter en nosotros. Entonces estoy hablando de esto por lo que veníamos comentando y ya hago el link, hago la relación de esto con lo que veníamos tratando con respecto a la jornada de Dovka. Seguimos leyendo allí, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, documento bueno, buen testimonio, dice acá, y el documento de buen testimonio, ¿qué produce? Esperanza. Y la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El hecho de que ya estemos dando un buen documento, un buen testimonio escrito con los hechos y actuaciones de nuestra vida en medio de las tribulaciones, de las escasez, de lo que fuere, estamos también produciendo en nuestro corazón esperanza. Y esa esperanza no nos va a avergonzar. Porque una vez que Dios haya podido producir en nosotros perseverancia y un buen testimonio, Él va a hacer que esa esperanza sea satisfecha y vendrá la provisión de Dios. Entonces, las tribulaciones, cierto, nos llevan a prueba, a generar una vida que sea un buen testimonio, como un buen documento que lean los demás. Pero hoy quiero decirles a ustedes, las tribulaciones, que son escasez de algo, Dios las mira con el propósito de observar si estamos produciendo un buen documento, una buena prueba de que creemos en Él. Cierto, en la escasez, en la tribulación sucede esto, pero en la abundancia también Dios está mirando si producimos un buen documento de buen testimonio. Si en la abundancia yo no estoy dando con mi conducta, no estoy escribiendo un buen documento de buen testimonio cuando tengo abundancia, distribuyendo y no haciendo de la piedad una fuente de ganancia, pues Dios va a tomar cartas en el asunto. ¿Por qué dudamos que Dios está controlando lo suyo? Nosotros a veces buscamos tomar el control y no confiamos que Dios es quien tiene el control. Y creo que este es el paso que muchos de nosotros necesitamos dar, porque estamos estancados en nuestra obediencia con respecto al dar y al redistribuir lo que Dios nos da. Y mientras no obedezcamos, vamos a estar ahí y el diablo nos va a tener totalmente paralizados sin que veamos bendiciones. De eso se trata. Y esto fue lo que el Espíritu puso hoy compartir como una primera gran aprendizaje de entender lo que es Dovka. Volvamos a leer, porque esto es muy importante con este entendimiento. A mí esto me abrió totalmente la palabra en este sentido. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, entre paréntesis, y la perseverancia, prueba. Y la perseverancia produce un buen documento, debe producir un buen documento. Dios quiere que lleguemos allá. Ese buen comportamiento produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
sea, vamos a entender cuando Dios satisface la esperanza en que estamos, que Dios realmente nos ama y nos ha amado y está obrando en nosotros el carácter de Cristo. Amén. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, podríamos preguntar, ¿cuánto ganaba Pedro? ¿Cuánto ganaba Juan? ¿Cuáles eran los ingresos de Pablo? Toquemos el factor dinero, que a veces nos es como nos fastidia que hablemos de esto. No, tenemos que superar esto y superarlo como debe ser, a la manera de Dios, tomando la palabra de Dios, entendiendo el corazón de Dios. Yo pude ser libre y dije, yo doy acá. ¿Qué están haciendo con el dinero de Dios? Dios tiene el control. ¿O acaso alguien puede esconderse de Dios? Dios está mirando si están escribiendo un buen testimonio, si están realmente escribiendo con su conducta el mismo carácter de Cristo, redistribuyendo y no haciendo de la piedad una fuente de ganancia. Pero yo personalmente, yo quiero obedecer al Señor y estaré obedeciéndole hasta que Él me dé una diferente orden. Me muestre algo distinto. Aquí estoy, aquí me puso Él, aquí lo voy a hacer. Es muy importante entender esto. No solo Dios prueba, espera que haya un buen documento de parte de los que están en escasez, sino cuánta necesidad hay de que aquellos que están recibiendo la abundancia escriban igualmente un buen testimonio. Y Dios está también con sus ojos puestos sobre ellos, sobre los unos y sobre los otros. Y nosotros no debemos permitir que las tinieblas nos insinúen que nosotros tomemos el control. Voy a decirles algo que suena difícil, pero creo que esto algún día tiene uno que tratarlo. Algún día tiene que ser confrontado. Algún día la palabra debe mostrarme cuál es mi real estado, cuál es mi realidad, que no esté yo engañado. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, como allí veo que el manejo de plata, no sé, como que no es claro, entonces yo no voy a poner mi dinero allá. Regalémosle al pastor, no sé, un mercado. No, regalémosle a aquel siervo de Dios que vive de servir a Dios, regalémosle un vestido, regalémosle un par de zapatos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dios te dijo que regalaras eso, que dieras eso. No, esos son mis diezmos. ¿Y por qué lo estás haciendo así? Porque así estoy en cierta forma manteniendo el control. Un televisor no lo enriquece, entonces yo estoy garantizándome que no se enriquece, que sea un televisor, que sea un par de zapatos, que sea un mercado. ¡Wow! ¿Tienes el control? Estamos controlando. Yo lo hice. No estoy hablando algo diferente. Yo lo hice y tuve que ser liberado. Y tuve que entender. Y la palabra algún día me hizo ver esto. Mi realidad es, yo estaba controlando. Yo estaba dudando que Dios tenía el control. Yo estaba dudando que Dios maneja su negocio. Su negocio es el reino de Dios. Y Él sí que sabe y puede manejarlo. Entonces, quiero animarles a que busquen esa liberación. Porque pueden estar estancados debido a que no estamos obedeciendo a Dios. No estamos haciendo que Él se deleite a través de nosotros, haciendo nosotros su voluntad. Entonces, quiero animarles y no permitan que las tinieblas pongan en su mente pensamientos diferentes a lo que Dios ha establecido. Que sea este un día para que tú chequees esto. Y lo estoy haciendo por ti, no por mí. Ustedes saben que escasamente hablo de dinero, al menos a las congregaciones, pero hablo de dinero mucho con mi esposa. Siempre que hay alguna abundancia, si algo me inquieta inmediatamente es, bueno, aquí necesitamos buscar al Señor. Aquí necesitamos redistribuir. Esto no es para que estemos acumulando. Siempre hemos visto y tenido en cuenta muy de cerca la palabra que Dios da. La piedad no debe ser una fuente de ganancia. Mis hijos me dicen, papá, te metiste en un negocio difícil. Un negocio donde el dinero y lo que haces es como el agua y el aceite. Le digo, sí, señor, así es. Jamás me enriqueceré con esto. De lo contrario, pues debió haber escogido ir a los negocios. Pero Dios me sacó de allá para estar aquí. No estoy allá. Tengo que vivir aquí con las reglas de Él para el aquí. Anhelo que haya liberación para muchos de ustedes. Si tú lees los Hechos de los Apóstoles para averiguar cómo vivían, qué desayunaban, qué vestían, qué marca de ropa, etcétera, etcétera, cuánto ganaba el apóstol Pedro, cuánto era el porcentaje de Juan, de lo que importa a los hombres, no nos dice nada. Es como diciendo, eso no debe importarte a ti. Eso es resorte solamente de Él, que es el juez de vivos y de muertos, de quienes están en tribulación y de quienes están en abundancia.
de quienes no tienen y los que tienen en demasía. Eso es problema de Dios. Y están siendo también probados. Ora por ellos. Ora por los que tienen abundancia y que puedan escribir lo que Dios desea de ellos. ¿Qué nos dice el libro de Hechos? Que no tenían plata ni oro. Y nos dice de lo que tenían del reino de Dios. Yo me he acercado, Dios me ha permitido acercarme a hombres con mucho dinero. Mucho dinero es mucho dinero, donde su taxi particular es un avión privado propio. Y Dios lo que está enseñándonos no es preguntarle, ve, ¿cuánto te ganas? Nos debe preocupar es, ¿qué tienen del reino? Qué bueno decirle, oye, enséñame a orar. Veo que tú eres un hombre de oración. Enséñame cómo es que te acercas a la palabra de Dios. Enséñame cómo vives a la manera de Dios en tu hogar. Enséñame cómo manejas tu relación con los hijos. He visto que funciona bien, te respetan, te aman, te dan honor. ¿Cómo haces? ¿Qué has hecho? Enséñame. Dios está diciendo, aquello que sean los intereses del reino, eso es lo que debe importar a ustedes. Busquen eso, aprendan eso. Pregunten por eso, obtengan eso. Y el resto, que no sea un estorbo para ti, eso lo estoy controlando yo. Es bien importante. Les quiero también contar, he conocido de esos hombres, a 2 de ellos, que en sus últimos años, Dios les quitó prácticamente todo, les dejó solo con qué comer. Comer bien, al día. Interesante. Y yo miraba a esos hombres y decía, bueno, Dios les ha quitado todo lo que les dio. ¿Y qué quedó de ese hombre? ¿Sigue buscando a Dios? ¿Es un hombre que sigue leyendo la Escritura cada día? ¿Es un hombre que sigue compartiendo su cena? ¿Es un hombre que sigue creyendo a Dios y honrando a Dios? Y pude ver que en alguno de ellos lo hubo. Y yo decía, esto es. Ellos no eran los bienes que tenían, el dinero que tenían. Ellos son el carácter de Cristo. Entonces, hacia allá vamos todos, porque hoy estás en escasez. Y si tú caminas con Dios, Dios te va a proveer. Y el día que estés recibiendo provisión abundante, también tienes que estar pendiente de escribir un buen testimonio, porque Dios está observándote. Y ese buen testimonio es que nuestras acciones muestren el carácter de Cristo, no personas que con la abundancia de Dios mostremos el carácter del mundo. Creo que hay un reto para esto. Entonces, aquello que es importante, sublime para los hombres, es abominación delante de Dios. Dios entonces desea que estemos mirando y que nuestras prioridades se ordenen según lo que es el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente, agradar a Dios. Primeramente, que nosotros disfrutemos estar con el Señor. Y entonces Él nos dará los deseos, los anhelos del corazón. Él nos dará a conocer su voluntad y estaremos obrando de acuerdo a su voluntad y escribiendo cada día una buena prueba, un buen testimonio de que el carácter de Cristo está en nosotros. Amén. Eso es Dofka. Entonces, ¿qué nos enseña Dios? ¿Han aprendido a confiar en mí para la provisión de cada día, el pan? Bueno, extiendan esa confianza, limpien esa confianza. Si confían en mí para el pan, para el maná, también les quiero decir, sigan confiando en mí para todo. Y no confíen en lo que el mundo llama sublime, porque lo que el mundo llama sublime delante de mí es abominación. O sea, Dios está intensificando nuestra creencia, limpiando nuestra creencia solo en Él, solo en Él. Y esta es una enseñanza para adolescentes. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. No podemos quedarnos juzgando a los demás, a los que andan en abundancia. No podemos quedarnos juzgando con los parámetros del mundo. No podemos quedarnos discerniendo con los ojos del mundo, sino discernir con los ojos de Dios. De lo contrario, no saldremos de la adolescencia. Estas jornadas son importantísimas. Y si ustedes han visto y anhelo, y es mi oración delante del Señor por todos nosotros, que Él realmente nos dé esa conciencia de que no queremos quedarnos niños. ¿Qué está enseñando a los adolescentes para que puedan pasar a ser padres espirituales de otros y puedan pasar a ser ancianos de otros?
¿Qué tal tú como adolescente siendo padre espiritual de otros? Trasladando a ellos la amargura porque otro está recibiendo dinero. Juzgando de acuerdo a los parámetros del mundo. Haciendo ver que es muy importante los ingresos que tenga alguien. No, lo que es importante es que tiene esa persona del reino. Y sus ingresos es problema del juez de vivos y de muertos. Dios está velando qué está haciendo Él con la abundancia que Dios le esté dando. Y hay de aquel que realmente no pueda obedecer, no pueda caminar. Quedará en el desierto tarde o temprano postrado. Quiero reiterarles, uno ve en el desierto esa bondad, ese amor de Dios, la gracia de Dios tan maravillosa. Pero uno también puede ver la severidad de Dios. El cristianismo es algo muy serio. Andar con Dios es algo muy serio. No es cuestión de simplemente oír una palabra buena, agradable. Es cuestión también de una conducta. Y seguro que hay mucho que hacer en nuestro interior de parte de Dios. Y debemos creer que Él lo está haciendo y quiere hacerlo en nuestras vidas. Amén. Andamos en la carne cuando defendemos algo. Y andamos en la carne cuando queremos controlar algo. Defensa y control son evidencia de que estamos en la carne, no en el espíritu. No intentemos controlar nada. A veces, les quiero contar, miro como pastor, en estos días, una noche, le dije a Charo, mija, ¿sabes qué he estado pensando y preguntando? Me dijo, ¿qué? Mija, después de tantos años y tantos viajes que se hicieron y se fue y se vino, de esfuerzo, recursos, etcétera, ¿habrá quedado algún fruto para el Señor? Me dijo, pues, Dios dice que unos siembran, otros riegan, pero es Dios quien da el crecimiento. Eso es lo que Dios dice, mijo. Seguro que Dios habrá dado crecimiento de lo que se sembró. Fuiste un sembrador en muchos. Dios es quien se encarga de que ha habido algún crecimiento en alguno de ellos. Y sí, mijo, tiene razón, es cierto. El otro día me levanté, tuve mi tiempo con el Señor en la mañana, abrí al final de la mañana el WhatsApp y encontré un WhatsApp. Profesor Valderrama, no sabe qué alegría poder volver a contactarme con usted. Hablé con cierto hombre que anduvo dando todos los seminarios en cárceles por donde usted anduvo. Soy un alumno suyo de la cárcel de Picaleña y de la cárcel de Armenia. Y me gustaría tanto hablar con usted. ¿A qué hora puedo llamarlo? Ahora, cuando yo recibo una llamada de esas, muchos hombres en la cárcel viven en extorsión y allá pues les queda muy fácil a cierto punto obtener los teléfonos nuestros, conocen nuestros nombres completos, etcétera, ¿no? Que inicialmente tuve pues prevención de, ¿qué es esto? Señor, guárdanos. Y le contesté, no me acuerdo de ti, de tu cara, pero indudablemente si me conoces pues debió ser en esos lugares. Después de las 3 de la tarde con mucho gusto atiendo cualquier llamada. 3:30 está el hombre llamando. Profesor Valderrama, usted no se imagina, usted fue como un mentor para mí. Y le dije, pero no me acuerdo de ti, ¿cómo conociste al Señor? ¿De qué me está hablando? Dijo, no, es que yo recibí al Señor en la cárcel de Armenia. Yo estaba condenado a 90 años de prisión. Le quiero decir, sobrenaturalmente salí libre. No había ninguno de los cargos que me habían dado para esto. Fue sobrenatural. Y a partir de eso yo me dediqué a aprender de los principios que ustedes nos dejaron. Tengo las cartillas originales. Hice un curso para ser capellán de cárceles. Estoy yendo a las cárceles en Colombia. Y créame que no sabe la alegría que me da volver a oír la voz de mi mentor. Y sea increíble, oye, anoche estaba diciendo mi hija, ¿habrá algún fruto de lo que hice anoche? Cuando a veces enseño y pareciera que no veo ningún resultado en mi carne. La carne, si uno está descuidado, ya vuelve a salir a flote y a actuar. Entonces empiezo a pensar, wow, ¿qué debo hacer más para que haya un resultado diferente? Saber quiénes recibieron, si están oyendo. ¿Será que sí estoy haciendo lo que es o estoy simplemente tirando semilla a un sitio donde no hay ningún resultado? Y empiezo a inquietarme. Y anoche estaba con una inquietud similar, antenoche también. Y el Señor me habló esta mañana y me dijo, ¿quieres tener el control? Dije, perdóname, Señor. Sí, mi inquietud es porque quiero tener el control. Tú ya me mostraste como un hombre condenado a 90 años. Tú le diste el crecimiento a una palabra que yo ni me acuerdo. No sé ni qué verso soltaría para que el Espíritu Santo tocara a ese hombre, Señor. Perdóname, sí soy un carnal. Al pensar de esa manera, al inquietarme, al querer hacer algo diferente o más para que se vean resultados. Señor, eres tú quien das el crecimiento. Perdóname, Señor. Deleítate limpiándome, Señor. Pongo ese hombre que quiere controlar, lo pongo sobre Jesucristo, Señor. Y Jesús se vuelve ese controlador carnal que hay en mí, Señor amado. Y Jesús muere
vuelto el controlador que era Gonzalo Valderrama. Muere y desaparece el controlador. Y a cambio tomo la vida de Cristo, que confía en que tú, Padre, eres el buen labrador. Eres tú quien das crecimiento a la semilla que sale de mi boca y que el Espíritu Santo implanta en el corazón de quien Él quiera. Gracias, Señor. En cualquier momento estamos controlando. Estamos controlando una enseñanza, estamos controlando el resultado sobre los hijos, estamos controlando el resultado sobre la esposa, estamos controlando el qué hacen con el diezmo, estamos controlando. Controlar y defender son evidencias de que estamos en la carne. Entonces, amados, yo soy quien está hablándoles de lo que es control. Más allá incluso de la plata, más allá de controlar diezmos, más allá de controlar ofrenda, más allá de controlar la abundancia que otro tenga o esté recibiendo. Uno puede llegar hasta controlar el ministerio mismo, hasta el enseñar a otros quiere uno controlarlo. Dios nos libre, nos guarde y nos mantenga en santidad para que podamos seguir sirviéndole y Él pueda seguir dando el fruto que Él desea dar. Amén. En Hebreos 4 la Escritura dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que separa el alma del espíritu, que separa los pensamientos de las intenciones, que separa los huesos de los tuétanos y que nos hace ver la realidad en que estamos. ¿En qué realidad hemos estado frente a todo esto? ¿En qué realidad está? Creo que hoy hay diferentes elementos para que estés orando y sé que el Espíritu Santo te está revelando cosas y sé que vas a tomar la cruz y sé que vas a crucificar lo que tengas que crucificar en Cristo Jesús y sé que vas a ser libre y vamos a romper como una especie de tapón que ha habido para que las finanzas fluyan hacia ustedes y puedan realmente recibir la bendición de Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Gracias por alumbrarnos, gracias por hacernos ver el estado real de nuestro corazón. Gracias, Señor, por limpiarnos, deleítate limpiándonos, de discernir las cosas en las prioridades del mundo y no discernirlas en las prioridades del reino, Señor. Tomamos hoy la vida de Cristo, el cual discierne de acuerdo al orden de prioridades del reino, Señor amado. Y declaramos crucificado, puesto sobre Cristo, el hombre, la mujer, que ha querido discernir de acuerdo a las prioridades que establece el mundo, Señor. Libéranos. Tomamos la vida de Cristo. Fluimos, Señor amado, por tu poder, en obediencia, porque queremos agradarte, porque hemos escogido lo que te agrada, Señor. Hemos escogido lo que te agrada. Nos deleitamos en ti. Nos deleitamos en ti, Señor amado. Y entonces tú nos das los deseos de tu corazón, oh Dios. Pones en nuestro corazón tus deseos. Pones en nuestro corazón tu voluntad. Pones en nuestro corazón la confianza en obedecerte y agradarte por encima de. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Hoy declaramos, se rompen impedimentos, oh Dios. Se rompen, oh Dios, obstáculos para que puedas tú bendecirnos, oh Dios. Al romperse los obstáculos que había en nuestra mente y en nuestro corazón para obedecer tu voluntad, bendito Señor. Gracias. Sácanos de Dofka con un discernimiento nuevo y diferente. Sácanos de Dofka, Señor amado, hacia a luz, con una confianza absoluta en que agradarte es el todo, Señor amado, y que el resto tú lo controlas, no nosotros. Bendito seas por ello. Líbranos del control que quiere ejercer la carne, Señor amado. Y líbranos de la defensa que también nace en la carne, oh Dios. Líbranos, te lo pedimos, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, recibimos el así sea tuyo, Señor. Y nos vamos esta noche a dormir en paz, creyendo que tú nos aconsejas, oh Dios. Bendito seas, porque tú te deleitas aconsejándonos, oh Dios. Háblanos. No guardes silencio con nosotros, como dijo el salmista, Señor amado, porque te puedes desentender de nosotros. Si tú guardas silencio con nosotros, vendríamos a ser como los que descienden al sepulcro, Señor de gloria. Háblanos, amado Señor, te lo pedimos y te damos tantas gracias. Gracias, oh Dios. Santo Espíritu, trae a realidad lo que hemos anhelado en esta noche después de esta enseñanza, Señor. Gracias por la palabra que nos sigue alumbrando aún mientras dormimos, dejándonos ver la realidad que hay en nosotros, oh Dios, librándonos de cualquier engaño.
Gracias por ello, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Amén. Y amén, Señor Santo.